Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. El monte del patio trasero ya había crecido bastante, así que llamamos al jardinero del pueblito para que viniera a ayudarnos y a darle un poquito de amor a este espacio. Y familia bonita, seguimos con todos los asuntos de mudanza y de remodelación de la nueva casita. En esta ocasión le tocó al área de TV. No habíamos podido pasarla porque necesitaba unos pequeños ajustes. Como ustedes saben, la puerta de la anterior casa estaba en el lado contrario, así que por acá mi esposo está en su taller haciéndole algunos ajustes al área de TV para que podamos reutilizarlo en la nueva casa. Creo que mi esposo confió demasiado en mi capacidad para ayudarle en todos estos asuntos que requieren de fuerza, pero familia bonita, yo tengo bien poquita fuerza, que en este punto le dije, ay mi vida, yo creo que alguien más va a tener que ayudarte porque no voy a poder cargar la pantalla y ayudarte a instalarla. Mi esposo y Cari siempre se burlan de mí, de que tengo bien poquita fuerza. Después de varias horas de trabajo y de poner atención en esos pequeños detalles, esta área de la casa empezó a lucir más bonita. Instalamos el mueble de TV y también pusimos unas cortinas que hicieron sentir la casa más acogedora. Familia bonita, quiero darles un comunicado especial de algo muy triste que estuvimos pasando en estos días como familia. Ay, familia bonita, yo venía por acá a darles el comunicado de que Quito estaba extraviado y que muy probablemente un gato se lo había comido. Déjenles platico un poco. Estando en la otra casa, dejamos de escuchar a Quito. De pronto nos dimos cuenta que Quito había desaparecido. Para esto, unas semanas atrás, nosotros veníamos viendo a Quito como con muchas ganas de explorar, como que el espacio al que él está acostumbrado a ir y venir, como que ya le quedaba corto. Aparte que ha tomado como más fuerza en sus alas y creo que de alguna manera quiso explorar en los terrenos que están atrás de la otra casa. Entonces, algo pasó ahí que Quito al momento de querer volver a la casa ya no encontró la casa y se fue totalmente lejos de la casa, cruzó una cañada. El caso es de que cuando nosotros salimos a buscarlo, Quito ya no respondía. En esta ocasión pasaron horas. Llegó la noche y Quito no aparecía. Al momento de empezar una búsqueda, que incluso mandamos a buscar a gente para que nos ayudaran y poder hacer una búsqueda más efectiva, a la hora que empezamos a buscar en los terrenos que colindaban con la casa, encontramos una gran cantidad de gatos. De verdad que, familia bonita, estábamos de luto. Yo ni siquiera sabía cómo iba a volver aquí con ustedes porque Quito no es un animalito más, él es mi familia. Él es mi familia. Yo decía, no tengo fuerzas. No. Y me va a tomar tiempo, por eso se los puse, denme tiempo para volver, porque no puedo venir y pararme delante de ustedes como que, no pasó nada, no, sí, nuestro pajarito ya no está. Llegó la noche, yo les prometo que venía una lluvia y yo dije, mi pajarito es bien miedoso, hasta las avispas le dan miedo, o sea, ¿dónde está mi pajarito? ¿Qué pasó con mi pajarito? ¿Qué le hicieron a mi pajarito? O sea, al siguiente día a las 6 de la mañana nos levantamos muy decididos a iniciar otra búsqueda. Hicimos lo más loco que se imaginan.
llevamos una foto de Quito a todos los alrededores de la casa, seguía sin aparecer. Llegamos a una escuela y mi esposo me dice, ¿sabes qué? Voy a ir a preguntar con la señora de los que vende chicharrines, dice. Yo hasta dije, ay, Dani, o sea, a una escuela, ¿no? ¿Para qué vamos a ir a una escuela, no? Entonces de que mi esposo va y se acerca a ese puesto y enseña la foto de Quito y un señor que estaba esperando a que su hija saliera de la escuela y que faltaban 2 minutos para que su hija saliera y nos dice, ¿saben qué? Ayer un pajarito como ese de la foto aterrizó sobre la cabeza de mi sobrina. Nosotros nos quedamos así como, ¿esto es real? Entonces cuando dice aterrizó, como que se enciende esa esperanza de puede ser Quito. Pero cuando le decimos, ¿en dónde está la casa de su familiar? Él nos dice, o sea, ¿cómo les digo? Una vivienda que está al otro extremo de nuestra casa, o sea, hay que cruzar una cañada, está lejísimos. Inmediatamente nos volteamos a ver y decimos, ¿sabes qué? Quito no pudo recorrer una distancia tan grande, o sea, no lo creíamos capaz, familia bonita. Aún así, no quisimos dejar nada sin mover y dijimos, llévenos por favor a donde está ese familiar, si hay que pagar algo lo hacemos, pero llévenos a ese lugar. La verdad, familia bonita, nos dio un poquito de miedo, pensábamos que se trataba de alguna estafa y aún así dijimos, vamos a ir, o sea, vamos a ir y ver si es Quito el que está ahí. Al llegar nos dimos cuenta de que el patio era muy parecido al patio de la otra casa. Era de lámina y tenía casi las mismas dimensiones. Justamente la niña sobre la cual Quito aterrizó era colochita y tenía la edad de Cari. Desde ahí como que esos focos rojos empezaron a apagarse y dijimos, ¿sabes qué? Quito puede estar aquí. Al momento que mi esposo llega y silba, Quito empieza a sacudirse en la jaula, ya lo tenían enjaulado, empezó a sacudirse y hasta la gente como que se quedó sorprendida de miren cómo actúa el pajarito. Y agarra a mi esposo y abre la jaulita, le pone el dedito y Quito se sube inmediatamente. Era nuestro pajarito precioso. Familia bonita, nunca perdimos la esperanza, siempre dije en mi corazón y lo puse así en oración. Dije, Señor, devuélvenos a nuestro pajarito, por favor, no me quites esta alegría. De por sí yo digo, mi familia es chiquita y se llevan a otro miembro, para mí es mi familia. Digo, no, Señor, no me quites a mi pajarito, por favor, no me pruebes con mi pajarito. Y bueno, encontramos a Quito, lo trajimos de vuelta a casa. En todo este tiempo una frase que permaneció en mi corazón fue, Quito, yo sé que el destino nos unió, o nos vuelves a encontrar tú, o nosotros te vamos a encontrar, pero de alguna manera volveremos a estar juntos. Mi pajarito hermoso es mi pajarito hermoso, mi pajarito hermoso, duerme pajarito hermoso. Ningún ser humano quiere sufrir. Perseguimos a toda costa la felicidad, la alegría. Pero ¿saben algo, familia bonita? He entendido que el sufrimiento nos lleva a dimensiones a las que la felicidad nunca podría. Es el sufrimiento el que nos pule, son las lágrimas las que limpian nuestro corazón y nos llevan una y otra vez a agradecer las cosas pequeñas de la vida, a volver a agradecer por esas bendiciones que ya dábamos por sentado.
Familia bonita, y pasando a otras cosas más alegres, el día de hoy quiero compartirles un rico desayuno fácil y rendidor. Voy a poner a freír un poquito de chorizo que compré en el mercado local. Ya tengo por acá unos sobrantes de tortilla de la semana. Los vamos a poner a dorar con un poquito de aceite. En las cocinas mexicanas se procura no desperdiciar nada. Incluso de los sobrantes de tortilla de la semana podemos hacer un rico desayuno como este que les estoy compartiendo el día de hoy, familia bonita. Otra idea que se me ocurre es hacer chilaquiles. Son desayunos económicos y muy sabrosos. Y en este punto vamos a tratar de no revolver demasiado fuerte para que las tortillas no se nos aguaden. Su choricito, vean nada más. Y así de fácil y sencillo tenemos un desayuno rico, rendidor, fácil de hacer y aprovechamos también esas pequeñas sobras de la cocina. Y por supuesto, familia bonita, este desayuno se disfruta con un cafecito negro bien caliente. Y ahora sí, muy buen provecho. Hola familia bonita. Estaba esperando que vinieran a visitarme para que juntos pudiéramos decorar esta área de la casa. Tampoco tengo mucha decoración, ¿verdad? Vamos a ir añadiendo poco a poquito, pero quería hacerlo junto a ustedes. No sé si recuerdan que todas estas regletas y este mueble estaban en la otra casa, solamente que estaban del otro lado de la pared. Entonces, por ahí mi esposo tuvo que hacer algunos ajustes, tanto en las regletas como en el mueble, para que pudiéramos reutilizarlo en esta nueva casa. Y bueno, quiero enseñarles este jarroncito que me estuve encontrando en oferta en Coppel. Estaba en 290 pesos, entonces aproveché a traérmelo. Creo que va a decorar muy bonito este rinconcito del área de TV. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo siento que se ve muy bonito. Les digo, no tengo mucha decoración, pero voy a agregar algunos detallitos por acá para que no se vea tan vacío. Y aprovechando que estoy por acá, quiero contestar una pregunta que me hacen mucho. Y es el por qué no traernos la cocina de la otra casa. Familia bonita, yo les platiqué desde el principio de este canal que la otra casa no es casa nuestra. Es de un familiar de mi esposo. Entonces esa cocina ya estaba en esa casa. Nosotros lo único que hicimos fue cambiar la cubierta y cambiarle el color a la cocina. Fueron cosas que incluso nos proporcionó nuestro familiar, ¿no? En cuanto a el costo del material, y ya solamente nosotros pusimos la mano de obra. Pero en ninguna manera podemos desmantelar esa cocina y traérnosla a esta casa. La cocina que se va a hacer en esta casita va a ser proporcionada por la dueña de esta casa. Se va a poner una parrilla que también es proporcionada por ella. Obviamente mi esposo va a cobrar la mano de obra de esta cocina integral que se va a hacer. Tampoco quiero que piensen que va a ser una cocina así
no sé, muy elegante o algo así. No, la verdad es que tenemos un presupuesto un tanto bajo, entonces queremos hacer algo funcional, algo visualmente bonito, pero a su vez sencillo, que sea económico. De paso quiero brindarles un adelanto, ya van a ver el color de la cocina, pero quería de alguna manera recordar mi cocina rosa, así que pedí como unos mosaicos adheribles en una de estas aplicaciones chinas. Pedimos varios paquetes, vean, ya nos llegaron. Justamente en este espacio de la cocina vamos a pegar estos mosaicos. La cocina no irá en color rosa. Lo único rosa que tendrá este espacio, ahora sí que serán estos bonitos mosaicos. Me encanta cómo poco a poquito la casa va sintiéndose más nuestra, más confortable, más cálida, más ese calorcito de hogar. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. 'Cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Me encontré estas preciosas mariposas decorativas en la aplicación de Temu. Estaban en tan solo 30 pesos, así que no dudé en encargarlas para que junto a Cari pusiéramos este espacio un poquito más bonito. ¡Ay, qué bonito se ve! Digo que me da tanta cosa ver a Cari así, ay, chiquita. Y familia bonita, en esta semana empezamos a decorar el cuarto de Cari. Les voy a enseñar esta parte en el próximo video. El cuarto, créanme, quedó bien bonito. Y lo mejor de todo es que solamente lo decoramos con pintura y con papel tapiz. En el siguiente video prometo enseñarles todo. Y en esta semana fuimos a Sam's a hacer algunas compras que necesitábamos para la casa, así que quiero aprovechar a enseñarles algunos productos que se me hacen muy buenos. Estas papitas me han acompañado en esta temporada del Mundial. Estos pimientos están bien bonitos y tienen buen precio.
Este queso manchego me encanta para hacer unas deliciosas quesadillas. Y mi último descubrimiento, este jugo verde que ya viene listo para solamente poner en la licuadora y tomarte tu juguito saludable en la mañana. Otro que amo también para mis licuaditos es el mix de berries, siempre me saca del apuro. Y en el área de sazonadores también tengo dos que son mis favoritos, que es principalmente este para el pollo. Uy, está bien sabroso. También este sazonador de pimienta con limón. Y otro que me gusta mucho también para aligerarme el peso de la cocina es este ajo triturado, ya viene listo y se conserva súper bien por varios meses. Ay, familia bonita, ya estoy entrando en esa etapa de la vida en donde uno quiere un reposet en la sala de su casa y no me importa que me digan que parezco viejita, yo quiero mi reposet. Vean nada más estas tazas tan bonitas que me encontré que ya traen su plato incluido. Este mueble también me pareció muy lindo. Ya por último, no puede faltar el cereal favorito de mi familia. Familia bonita, yo sé que les hice un video cortito, pero créanme, todavía me estoy recuperando de lo que este pajarito travieso me hizo pasar. Espero verlos pronto con un nuevo video. Que tengan una hermosa semana llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.